El veneno negro. Una de las sustancias más adictivas y amadas del mundo. La consumimos desde que somos niños, con publicidad dirigida a su consumo desde aproximadamente los 2 años de edad, nos acompaña en Navidad y en nuestros momentos de cercanía familiar, pues con los años se ha convertido en un símbolo de amor y unión. No puede faltar cuando comemos pollo frito o acompañando una buena hamburguesa extra grande, repleta de carbohidratos y alimentos ultraprocesados. La venden en restaurantes, tiendas, colegios e incluso nació vendiéndose en una farmacia, recomendada ampliamente como tratamiento para algunas enfermedades. Por sus desastrosos efectos sobre la salud de las personas y el riesgo que representa su consumo, hemos denominado a esta sustancia el veneno negro. Estamos hablando de la amada, siempre presente y reconocida universalmente, Coca-Cola. La Coca-Cola es la gaseosa más consumida en el mundo, siendo Chiapas, México, la ciudad con más consumo per cápita. Un promedio de 2.2 litros de Coca-Cola diaria se consumen allí por persona. En cuanto al consumo de gaseosa en el mundo, en Argentina cada persona compra en promedio 155 litros al año, en Estados Unidos 154, en Chile 141 y en México 137. Esto equivale a casi 1.5 latas diarias por persona en estos países. Más del 66% de los niños consumen por lo menos una bebida azucarada al día, y los estudios demuestran que estas bebidas aumentan significativamente la probabilidad de que los niños desarrollen caries, obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado y enfermedades del hígado. La Coca-Cola es la bebida azucarada que más consumen los niños del mundo. A pesar de lo anterior, en sus inicios, la Coca-Cola fue considerada un medicamento, era ampliamente recetada por médicos, e incluso llegó a patrocinar al ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, implementando también grandes campañas publicitarias para ser consumida por el ejército nazi. En este corto documental aprenderás todo lo que debes saber sobre la historia de la Coca-Cola, cómo llegó a ser una marca reconocida en todos los países del mundo, y el efecto que tiene sobre tu salud este veneno negro. No importa si es azucarada, cero o light, quédate hasta el final para descubrirlo. La historia de esta bebida se remonta al siglo XIX. En ese entonces era más común acudir a las farmacias que a los médicos para tratar dolencias. No obstante, estas farmacias no solían ofrecer medicamentos producidos por grandes laboratorios farmacéuticos. El farmacéutico mismo mezclaba diferentes productos para crear su propio medicamento. Era una forma hermosa de hacer ciencia, pero al mismo tiempo muy peligrosa. La falta de regulaciones dejaba a criterio del farmacéutico para qué servía un medicamento. No se hacían grandes estudios antes de lanzar comercialmente un producto. Si el farmacéutico decía que ese medicamento era para el mal de amores, entonces las personas lo compraban para ese fin, independiente de si funcionaba o no. Los compradores también desconocían si la pócima ofrecía más daños que beneficios para la salud. Fue así que nació una pócima conocida como Vin Mariani. Esta contenía vino de la región de Burdeos en Francia y extractos de hoja de coca. Fue creada en 1863 por Angelo Mariani. La hoja de coca contiene el alcaloide conocido como cocaína en una concentración del 1%. El etanol del vino actúa como solvente, extrayendo la cocaína presente en las hojas de coca con las que se hacía la bebida. Por lo tanto, puede confirmarse que el Vin Mariani contenía cocaína. Era un estimulante del sistema nervioso central a pesar de su contenido de alcohol, el cual era potenciado por una sustancia que se crea en el hígado al combinar la cocaína y el alcohol, el cocaetileno. El cocaetileno es sumamente tóxico para el cuerpo. No obstante, se promocionaba esta bebida como un energizante que daba fuerza y vitalidad. El químico americano John Steph Pemberton hizo parte de la caballería del ejército confederado en la Guerra Civil Americana y durante una batalla en 1865 recibió un corte de sable en el pecho. Se le recetó morfina para controlar su dolor, pero John terminó abusando de la morfina, desarrollando una adicción que terminó dominando su vida. Fue así que se puso a la tarea de encontrar una cura para su adicción, algo que pudiera reemplazarla. Durante su búsqueda, John conoció el Vin Mariani, los efectos que producían en él, embriaguez y sensación de energía y vitalidad, sirvieron como reemplazo a la morfina. Terminó gustándole más esta bebida que la misma morfina, a pesar de que su adicción a la morfina nunca se curó.
John Pemberton decidió aprovechar su título como farmacéutico para básicamente copiar la receta del vin Mariani, creando su propio producto, el vino francés de coca de Pemberton. Para su desgracia, en 1885 fue aprobada una ley en Irlanda que prohibía la venta de alcohol en el estado. Pemberton se vio en jaque. Ese mismo año, Pemberton decidió agregar jarabe de azúcar a su bebida y un poco de nueces molidas, reemplazando también el vino con soda. Ahora la bebida no contenía alcohol, pero todavía contenía cocaína. La nueva fórmula salió a la venta en 1886. Esta llevaba 9 miligramos de cocaína por vaso. El vino francés de coca de Pemberton cambió de nombre, ahora se llamaba Coca-Cola, gracias a sus dos componentes distintivos, cocaína y cola de nuez. En ese entonces, la Coca-Cola no sobresalía mucho ni era muy conocida, pues existían decenas de medicamentos que contenían ingredientes similares a esta, y eran vendidos por otros farmacéuticos. Fue en 1903 que decidieron remover la cocaína de la mezcla, ya que cada vez había mayor evidencia de su potencial adictivo y no era bien vista por sus consumidores. No obstante, Pemberton descubrió una forma de hacer que su bebida todavía fuera adictiva. Reemplazó la cocaína por cafeína, manteniendo también su efecto de sensación energizante. En este punto nació verdaderamente la Coca-Cola original, soda, jarabe de nuez con altísimas concentraciones de azúcar y mucha cafeína. Esta ya no era una pócima promocionada para la salud. Sin darse cuenta, tenían en sus manos una bebida que podían vender a todo tipo de personas, pues no contenía alcohol ni sustancias consideradas estupefacientes. Sigue siendo básicamente veneno, como veremos más adelante en el documental, pero se convirtió en veneno legal, que incluso los niños podían consumir. Fue así como Coca-Cola aprovechó su producto para crear un boom en marketing, incluyéndose en propagandas navideñas, niños utilizando productos con su marca, patrocinando neveras de bebidas en establecimientos comerciales, e incluso pagando a las escuelas para que solo pudieran vender sus productos. Patrocinaron a los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial, y jugaron para ambos bandos al promover su producto, en múltiples campañas publicitarias dirigidas a los alemanes nazi. Así es como hoy, más de 130 años después de su creación, probablemente tengas una lata esperándote para el almuerzo en tu nevera. Lo anterior es sumamente preocupante, ya que la Coca-Cola es probablemente el peor producto que guardas en tu nevera, y más aún si vives en un país diferente a Estados Unidos, pues la Coca-Cola que venden en tu país no es la misma que se consume allá, pero este tema lo trataremos en unos minutos. Hablemos primero sobre el principal asesino presente en esta bebida, el azúcar. La lata promedio de Coca-Cola contiene 39 gramos de azúcar. Esto equivale a 10 cubos de azúcar por lata. Pregúntate lo siguiente, ¿a una taza de café le echarías 10 cubos de azúcar? ¿A tu chocolate caliente le echarías 10 cubos de azúcar? ¿Alguna vez le has echado a algo 10 cubos de azúcar? Esto es exactamente lo que consumes cada vez que abres una lata de Coca-Cola normal. Fácilmente pudiste haber comido 2 bolas y media de helado, pues cada una contiene aproximadamente 14 gramos de azúcar. Preferiste tomar Coca-Cola que comer postre. El consumo de azúcar es la principal causa de asociación directa a la obesidad en el mundo. La obesidad no solo lleva a problemas de salud mental, también eleva el riesgo de morir a una temprana edad por enfermedades del corazón, aumenta la inflamación de tu cuerpo, eleva el colesterol en tu sangre, los triglicéridos y la presión arterial. Además, el consumo excesivo de azúcar, especialmente de bebidas azucaradas, se relaciona con la aterosclerosis, una enfermedad que crea depósitos de grasa en las arterias y las obstruye, haciendo que le sea difícil a la sangre llegar a tu corazón. Cuando se obstruye totalmente una arteria del corazón, ocurre un infarto cardíaco, llevándote a una muerte temprana que pudiste haber prevenido. Está comprobado que consumir azúcar aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, una enfermedad que, si no se controla adecuadamente, lleva a que debas inyectar tu estómago con insulina todos los días y pinchar tu dedo antes de cada comida durante el resto de tu vida. Si buscas más información sobre este tema, en la esquina superior derecha de este video puedes encontrar nuestra lista de reproducción sobre la diabetes. Como si fuera poco, un consumo elevado de azúcar puede elevar tu riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 200%. El azúcar por sí sola es adictiva. Si quieres ver nuestro documental sobre la verdad del azúcar y los daños a tu salud, encuéntralo en la esquina derecha de este video. Espera,
Es posible que solo consumas Coca-Cola cero o gaseosa sin azúcar. Danos la oportunidad de explicarte lo siguiente. A la versión sin azúcar de la Coca-Cola se le agrega endulzantes artificiales, mejor conocidos como edulcorantes, para que no pierda su sabor dulce al remover la azúcar. El problema con esto es que un gran estudio realizado en el 2022 comprobó que las personas que consumen edulcorantes artificiales, especialmente en altas concentraciones, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer en general. En países diferentes a Estados Unidos, la Coca-Cola cero contiene edulcorantes artificiales que no se usan en Estados Unidos, aparte de acesulfame y aspartame. La Coca-Cola en estos países contiene también ciclamato de sodio. En 1970, la FDA prohibió el ciclamato de sodio al asociarse con el cáncer de vejiga en ratones. Posteriores estudios niegan esta asociación, pero aún así la FDA no ha levantado su restricción. Hasta la fecha en Estados Unidos, la Coca-Cola cero no contiene ciclamato de sodio. En la mayoría de países del mundo sí es legal el ciclamato. Esta sustancia es 50 veces más endulzante que otros edulcorantes y cuesta una fracción del valor de los otros. Por este motivo, en todos los países que se permite, Coca-Cola utiliza este edulcorante artificial. Aunque otros estudios han negado la asociación del ciclamato con cáncer, queda claro tras el estudio del 2022 que todos los edulcorantes artificiales se asocian a un significativo mayor riesgo de desarrollar cáncer. Todos debemos morir de algo, puedes estar pensando. Pues ojalá no sea por consumir Coca-Cola. La obesidad y el cáncer son condiciones supremamente discapacitantes, difíciles de soportar, deterioran brutalmente la calidad de vida de una persona, destruyendo además la tranquilidad de tus seres queridos y el bienestar de tu círculo social. La muerte por cáncer usualmente es de lenta evolución, meses o años de sufrimiento constante, agonizante, doloroso y difícil de combatir, incluso aún si logras vencer al cáncer con tratamiento. Qué bueno sería poder disfrutar las piernas que tienes para correr, hacer yoga o dar un paseo en bicicleta. Muchas personas darían todo por hacer esto. La obesidad no es saludable, no es buena a pesar de que se normalice en tendencias de moda. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad grave. Si conoces a alguien que sufre de obesidad, recomiéndale la lista de reproducción que encuentras en la esquina superior derecha de este video. Es posible bajar como mínimo 1 kilo la primera semana que dejas de consumir Coca-Cola totalmente. Haz la prueba y déjanos tu testimonio en la sección de comentarios. Estamos seguros que este efecto será más notorio entre más tiempo abandones su consumo. El consumo de bebidas gaseosas diferentes a la Coca-Cola también es malo para la salud. Tienen altas concentraciones de ácidos que dañan el esmalte de tus dientes, preservantes que son inflamatorios, y vitaminas y minerales que en realidad solo funcionan como estrategia de marketing, pues al final es mucho más el daño que hace la bebida a tu cuerpo que el bien que pueda llegar a hacer las vitaminas. Beber gaseosas también se asocia a un mayor riesgo de desarrollar depresión y enfermedad renal crónica. Se asocia además a un embarazo con nacimiento prematuro y obesidad en la niñez. Daña la microbiota intestinal, entre muchos otros efectos negativos para tu salud. Nuestro consejo: nunca consumas ningún tipo de gaseosa, mucho menos se la des a tus hijos. Consumir gaseosa sin azúcar 1 o 2 veces por semana probablemente no sea tan malo, pero es mejor que no lo hagas. Intenta consumir en lo posible agua con tus comidas. Al hacerse costumbre, llegas a disfrutarlo verdaderamente. Si gustas, puedes agregar unas gotas de limón a tu agua para darle sabor. También es saludable beber café. Puedes encontrar nuestro video sobre esto en la esquina superior derecha de este video. A diferencia de lo que puedes pensar, beber jugos naturales de fruta con mucha frecuencia tampoco es saludable. Si quieres un documental hablando sobre el por qué, déjanos saber en la sección de comentarios. Al llegar a 1000 comentarios lanzaremos este video. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.